Hola, bienvenidos. Soy Víctor Novey y voy a presentaros la comunicación sobre emociones y política en España, que lleva también asociada una pregunta de investigación que resolveremos. ¿La afinidad al líder político cuenta más que las siglas del partido que votas? Veremos entonces toda esta relación entre emociones y política e intención de voto. La relación entre las emociones y políticas no es nueva, ¿no? Ya desde los años 50 la Escuela de Michigan daba, ¿no? Nos hablaba de la importancia, ¿no? De ese efecto emocional a la hora de la afinidad por un partido, ¿no? Y de la decisión de voto. Diferentes estudios posteriores han ratificado, ¿no? La importancia de las emociones, ¿no? La importancia del factor emocional en la decisión de voto es algo que ha sido estudiado y que ahora incluso podríamos decir que está de moda. Interesa mucho todo ese factor emocional a la hora de relacionarlo con el voto directo, sobre todo también con la llegada de las redes sociales que también facilitan ese factor emocional, ¿no? Como veremos, la tendencia de voto, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Con ese grado de sentimientos, de afinidad, de emotividad positiva o negativa hacia el líder político o hacia el partido político, ¿no? Veremos también cómo relacionamos entre emociones positivas o negativas a la hora de decidir ese voto. Sobre todo las emociones negativas, los estudios nos dicen que las emociones negativas son las que tienen un papel predominante, pero también las positivas, ¿no? Porque también dan esa importancia de voto. Veremos entonces toda esa relación causal entre el efecto de la emoción, bien sea positiva o negativa, y la influencia de voto en un contexto que no nos podemos alejar, que es un contexto de polaridad política. ¿Cómo hemos realizado este estudio? Hemos analizado primero datos del CIS que nos hablan sobre los aspectos de la emoción, ¿no? Y cuáles son las emociones principales relacionadas con la política, ¿no? Después hemos hecho una encuesta a 450 sujetos, votantes del PSOE y del PP, y lo que queríamos saber era el análisis de ese factor emocional. ¿Cómo lo hemos hecho? A partir de unas escalas Likert, ¿no? Hemos hecho 52 preguntas de escalas Likert con opciones de no es importante, es poco importante, neutral, importante o muy importante, ¿no? Y hemos preguntado toda esa batería de preguntas, ¿no? en torno, ¿no? Pues votaría a X partido o a X líder político si me transmitiera entusiasmo, ¿no? Si me transmitiera compromiso, si me transmitiera cualquiera de las emociones, ¿no? que hemos ido viendo, analizando, con también las diferentes preguntas clave para saber que estaba realmente votando, que la respuesta era realmente la correcta, ¿no? ¿Qué emociones hemos utilizado? Hemos visto los estudios que se estaban analizando, los últimos estudios están cada vez tratando de limitar estas emociones. Hay muchas versiones, ¿no? de qué emociones podemos decidir analizar, ¿no? Incluso se relacionan las emociones con las intenciones, ¿no? Y entonces ahí veremos todo ese mare magnum, ¿no? Hemos analizado esas, creo que son 17 emociones, 13 emociones negativas: desconfianza, irritación, aburrimiento, tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ¿no? Y etcétera. Y después 7 emociones positivas: entusiasmo, compromiso, interés, esperanza, alegría, gratitud, felicidad y amor, ¿no? Estas emociones son las que hemos encontrado en los diferentes estudios y hemos considerado que eran las más relevantes y las más importantes a la hora de hacer esas preguntas en modo de escala Likert, sobre todo con las relacionadas con las diferentes emociones. Primero hemos dicho que analizamos los resultados del CIS. ¿Qué nos dice el CIS? El CIS nos habla de que la desconfianza, con un 34% de los encuestados, y el aburrimiento, con un 15, casi un 16%, son los sentimientos principales que despierta la política, ¿no? Con lo cual vemos que son emociones negativas, estamos siempre en torno a esas emociones negativas, ¿no? Le sigue la indiferencia con un 13% y es la cuarta emoción, ¿no? Que es la primera de las positivas, ¿no? Que en este caso es el interés, que se sitúa en un 12 y pico por ciento, ¿no? Después vemos que le siguen incluso otras emociones negativas como la irritación, ¿no? Con lo cual lo que vemos, ¿no? Que a nivel de la población española asocia la política con una emotividad o unas emociones más negativas que positivas, ¿no? Entonces lo hemos querido plasmar esto con la intención de voto, ¿no? Sobre todo relacionada con estos dos partidos principales, como puede ser el PSOE y el PP. Hemos hecho esa encuesta a votantes del PSOE y PP y nos han hablado de cuáles eran las emociones negativas que tenían más peso, más relevancia a la hora de votar a un partido, ¿no? En este caso, pues vemos como la desconfianza, la irritación, el aburrimiento, la tristeza son estas 4 principales emociones negativas, ¿no? Las que tienen más peso a la hora de decidir el voto sobre un partido u otro. Y después vemos las otras emociones que ya tienen un peso más relativo o menos significativo. Estamos hablando solo de las emociones negativas, ¿no? Hemos hecho un poco de análisis de estas emociones negativas, ¿no? Los estudios también nos dicen que las emociones negativas son las que tienen más peso específico, ¿no? Lo que pasa es que nuestro interés no era
ver solo esas emociones negativas, sino también las positivas y cuál era el peso específico que tenían las positivas a la hora de votar un determinado partido, ¿no? Respecto a la desconfianza que hemos visto, que es la emoción que tiene más peso significativo a la hora del voto, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que en los votantes del PP era mucho más significativa que en los votantes del PSOE, ¿no?, llegando casi a doblar, ¿no?, ese peso significativo, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Estamos en un contexto en el que ahora tenemos un partido de gobierno, que es el PSOE, ¿no?, y tenemos un partido en la oposición, que es el PP. Entonces, hemos intentado entender, ¿no?, que esta desconfianza tiene que ver, ¿no?, con el voto del partido que está gobernando o el partido que ya no gobierna, ¿no? Entonces, la intención de voto se asocia, ¿no?, esas emociones negativas, esas emociones de la desconfianza, mucho más, ¿no?, en los votantes del PP. La emoción de la irritación también es más importante en los votantes del PP que en los del PSOE, pero ya no con tanta diferencia, ¿no? Encontramos que ya no hay tanta diferencia entre uno y otro, ¿no? El factor de la irritación, el factor emocional de la irritación, no tiene tanto peso específico entre los propios votantes del PP y también mucho menos entre los del PSOE, ¿no? También hemos analizado, como os decía, las emociones positivas, ¿no? Es importante saber ese peso específico que tienen las mismas, ¿no? Hemos visto como el compromiso, entusiasmo, ¿no?, después la esperanza, el interés, son las 4 emociones principales a mucha diferencia de las siguientes, ¿no? De hecho, incluso hay una diada, ¿no?, entre compromiso y entusiasmo como esas 2 emociones principales con un peso muy significativo y después ya esperanza e interés, ¿no? Hemos visto entonces qué pasaba con cada uno de los partidos. Hemos visto que el compromiso era mucho más significativo, tenía un peso más relevante a la hora de los votantes del PSOE, ¿no?, que decimos el partido de gobierno actualmente, ¿no? Y en cambio en los votantes del PP tenía un peso menos significativo. No con demasiada diferencia, ¿no?, pero encontramos, ¿no?, que los votantes del PP el factor emocional del compromiso, el factor positivo emocional del compromiso, no era tan significativo como para los votantes del PSOE, ¿no? En el entusiasmo hemos visto que pasaba lo mismo, ¿no? En el factor positivo del entusiasmo, pues también el PSOE tiene un peso más significativo, con lo cual los votantes del PSOE le dan a ese factor emocional más peso, ¿no?, que los votantes del PP, ¿no? También con una diferencia no demasiado significativa, ¿no?, entre unos y otros, no hay demasiada diferencia, ¿no? Con lo cual ya tenemos algunos datos, ¿no?, que entre los votantes del PP predominan, ¿no?, a la hora de votar ese partido unas emociones negativas, ¿no?, como puede ser la desconfianza o el desinterés, y en cambio en los votantes del PSOE priman más, ¿no?, esas emociones positivas, ¿no?, como el entusiasmo o el compromiso, ¿no? Hemos visto, ¿no?, también que en las emociones positivas, ¿no?, en relación al voto pasado y al voto futuro, hemos visto que tiene más peso, ¿no? El compromiso tiene una dispersión mucho más concentrada, ¿no?, un peso específico más elevado, mucho más, ¿no?, que la esperanza, la gratitud o la alegría, que se sitúan en este caso, ¿no?, en diferentes sectores, ¿no?, con lo cual tienen menos peso, menos relevancia y menos interés a la hora de decidir el voto para cada uno de estos partidos, ¿no? Incluso hemos analizado, ¿no?, la correlación entre el peso específico de las emociones positivas y negativas, ¿no? Entonces hemos visto que existen posicionamientos negativos con porcentajes más altos en los votantes del PP y menos negativos, ¿no?, en los votantes del PSOE, o más tendiendo a positivo en los votantes del PSOE, con una diferencia de 4,7, ¿no?, de media, ¿no? También encontramos, ¿no?, que en los votantes del PP hay una dispersión mucho más amplia, ¿no? Entonces, esos elementos, esas emociones negativas sí que tienen más peso, pero también están más dispersas, ¿no?, que en el PSOE, que están mucho más concentrados en esas emociones positivas, ¿no?, pero también en esas pocas emociones positivas que son las que concentran esa mayor correlación. Como vemos, ¿no?, entonces queríamos ver también qué diferencias veíamos entre un candidato y otro, ¿no? El líder Pedro Sánchez, ¿no?, tiene un peso específico más importante, esas emociones positivas, ¿no?, sobre todo esas principales emociones positivas, ¿no? Y en cambio Alberto Núñez Feijóo tiene un peso específico de esas emociones positivas menor, ¿no?, que el que tendría Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual vemos que hay una importancia de ese factor emocional directamente relacionada con ese posicionamiento del líder político, ¿no?, del líder del partido, ¿no? Aunque vemos que hay una inversión, ¿no? Cuando vamos analizando las emociones positivas con menos peso específico, ahí hay una inversión, ¿no?, y entonces son más importantes, ¿no?, en el candidato Feijóo que en el candidato Sánchez, ¿no? Entonces vemos también que hay esa inversión en las emociones positivas con menos peso específico, ¿no? En las emociones negativas respecto a los partidos políticos, ¿no?,
vemos, ¿no?, que en el PP, en las siglas del partido PP, ¿no?, encontramos que las emociones negativas tienen más peso específico a la hora de decidir el voto, ¿no? Cosa que en el PSOE no tienen tanto peso específico las emociones negativas, ¿no? A pesar de que son una de las principales en la opción de voto, ¿no? Sí que generan gran parte de esa emotividad de las opciones de voto, no son tan diferentes, ¿no? Y finalmente, si el Pedro Sánchez no tenía un factor emocional más alto que las siglas del PSOE, vemos que Pedro Sánchez, ese factor emocional tiene más peso específico que el propio partido, que las propias siglas del partido, cosa que encontramos al revés, ¿no?, en el factor emocional en el PP, donde las siglas del PP tienen más peso específico que Alberto Núñez Feijóo. Así que encontramos una diferenciación entre los dos candidatos, ¿no?, entre uno y otro, donde para el PSOE es más significativo el factor emocional hacia el candidato, y en el PP es más significativo el factor emocional hacia las siglas del partido. Os dejo mis contactos por si queréis preguntar, tenemos el foro, y cualquier consulta pues estoy a vuestra disposición. Un abrazo y gracias por todo.